Buenos días, hermanos, un placer estar aquí con ustedes. La palabra de Dios, alabando, glorificando su nombre, adorándole por sus proezas, por todo lo que ha hecho. Vamos a abrir nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura. Estamos en Hechos. Para los que están en casa por Facebook, YouTube y cualquier otro medio, es un placer también estar con ustedes en casa. Bien, Hechos capítulo 13, ya creo que es el tercero o cuarto mensaje, sermón, estudio que hemos tenido sobre Hechos 13, y no va a ser el último, no vamos a terminar el capítulo. Este es un sermón. Si ustedes recuerdan, cuando llega Bernabé junto con Pablo y cruzaron a la isla de Chipre, fueron a Pafos, estuvieron con Sergio Paulo. Sergio Paulo bueno, no dice esto, pero asumimos que fue Sergio Paulo, por lo que se ha encontrado en la arqueología, que él era posiblemente originario de Antioquía de Pisidia, y por lo tanto creemos que él fue el que les dijo, vayan a Antioquía de Pisidia, pero nuevamente eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero sabemos, por la Biblia nos dice, que fueron ahí a ese lugar, Antioquía de Pisidia, y cuando ellos llegaron a la sinagoga, un día de reposo, que es lo que ya estudiamos. Cuando ellos entran a la sinagoga, el rabino, los que estaban ahí, los líderes de la sinagoga, le dicen a Bernabé y a Saulo, a Pablo, ¿quieren decirnos algo? Pues es la primera vez que ustedes vienen, no los conocemos, hermanos hebreos, ¿tienen algo para informarnos? Y el que toma la batuta en esa ocasión es Pablo. Lo podemos ver en el versículo 16 que ya estudiamos de Hechos, que es Pablo el que se levanta y comienza a platicar y les empieza a decir, a dar un sermón. Y el sermón realmente comienza en el versículo 16 y termina más adelante de lo que vamos a ver hoy. Entonces no vamos a terminar de ver el sermón. Lo que vimos la semana pasada fue que este sermón está altamente asociado con el mensaje también que dio Esteban. Yo había mencionado que posiblemente se lo pirateó, pero la realidad es que no nada más es parecido al sermón de Esteban, que viene marcado en Hechos 7, sino que también tiene una similitud muy grande con Hechos capítulo 2, que es un sermón de Pedro. Y si ustedes ven los tres de forma paralela, el sermón de Pedro, el sermón de Esteban y el sermón de Pablo, los tres tienen cuestiones históricas. Hablan desde los orígenes del pueblo israelita, desde Abraham, y hablan de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de Salomón, y comienzan a dar la historia del pueblo israelita. Lo hace Pedro en Hechos 2, lo hace Esteban en Hechos 7, lo hace Pablo ahora en Hechos 13. Entonces no es realmente una cuestión de que se lo haya pirateado necesariamente, sino que ellos, o robado Pablo los sermones de Esteban y de Pedro, sino que fue algo que Dios les había dicho. Dios les dijo que si ellos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les dijo cuando Él estaba vivo aquí en el mundo, les dijo que si ellos escudriñaban su palabra, ellos podían ver las cosas que se habían escrito de Él mismo, de su persona. Entonces, cuando Pedro, vamos a ver ese versículo antes de que me vaya a otra idea. Juan capítulo 5, aquí lo tengo. Juan capítulo 5 y versículo 39. ¿Sí? Vamos a ver Juan capítulo 5 y versículo 39 rápidamente. Aquí podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si yo veo las profecías del Antiguo Testamento, si yo estudio lo que dice de la simiente de la mujer, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, y las promesas a Abraham, y las promesas a Isaac, y las promesas a Jacob, y las promesas a David, y las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento, si yo observo todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y verdaderamente pongo atención, puedo entender que están hablando de la persona de Jesucristo.
Esta es la razón por la cual Pedro remonta históricamente hasta esos tiempos de Abraham, y también Esteban hizo lo mismo, y Pablo hizo lo mismo, porque el asunto es comprender que Jesucristo es quien cumple el Antiguo Testamento. Ese es el asunto, lo hablamos un poco en escuela dominical hace unos momentos. Cristo Jesús, en Cristo Jesús se cumple el Antiguo Testamento. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 39, donde dice que las escrituras hablan de mí, esto está asociado también con lo que vamos a ver ahorita. Vamos a leer, nos vamos a adelantar, vamos a ver Hechos capítulo 13 y versículo 29. En Hechos 13, 29 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolos del madero, lo pusieron en el sepulcro. En otras palabras, Pablo en su sermón les está dando una explicación a sus oyentes, que en este caso es un grupo de oyentes mixtos, eran tanto judíos como también griegos, porque dice aquí en estos versículos que todos, no solamente los israelitas, los judíos, sino los que temen a Dios también. Entonces es una audiencia mixta entre judíos y hebreos, y sabemos que ciertamente para cuando Pablo comienza a predicar a la incircuncisión, pues él siempre va al judío primeramente y después al griego, como indica Romanos capítulo 1. Sin embargo, esto es algo que llegó a ser recurrente en el ministerio de él, a tener audiencias mixtas y no nada más compuesta de hebreos. Vamos a empezar con una oración para retomar en el versículo 23. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender las cosas profundas de su palabra, Señor, y que podamos, Señor, ser iluminados por medio de su Espíritu Santo para comprenderlo y enseñarle a otros, Señor. Necesitamos enseñarle a otros. Como mencionó el hermano Luis en la escuela dominical esta mañana, es transmisible, transmitimos tu evangelio, transmitimos tu palabra, porque eso es lo que usted nos ha dejado. Tenemos que hacerlo, es nuestra labor impartir lo que hemos aprendido, y le pedimos, Señor, que así sea. Gracias te damos, Señor, por la salvación, la cual no merecemos, Señor, la cual es únicamente en su Hijo Jesucristo, quien manifestó esa salvación cuando se vino aquí a este mundo a nacer y a morir y a resucitar por nuestros pecados. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, versículo 23. Leímos desde el 24, pero vamos a ver desde el 23. Dice la palabra de Dios: de la descendencia de es decir, de David, que se menciona en el versículo 22. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Conforme a la promesa. ¿A cuál promesa? Pues vuelvo a repetir, todo lo que es Cristo Jesús en su persona es el cumplimiento o la acción de las profecías llevadas a cabo en el Nuevo. Entonces todo lo que se dijo de Él, todo lo que se escribió de Él, como Él mismo mencionó en Juan capítulo 5, versículo 39, todo en el Antiguo Testamento da testimonio de su persona, mostrándonos que Jesucristo verdaderamente es divino. Jesucristo es Dios, no como los gnósticos o los agnósticos dicen que Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios, como lo mencionan los testigos de Jehová y varias otras denominaciones, que dicen que Jesús no es Dios. Eso es precisamente lo que Pedro estaba mostrando en Hechos 2, y es precisamente lo que Esteban estaba mostrando en Hechos 7, y es precisamente lo que Pablo está mostrando aquí en Hechos 13, que Cristo Jesús es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque se dice de Él, y el Antiguo Testamento da testimonio de Él, ¿sí? Entonces el versículo 23 nos dice que hay una promesa. ¿Cuál promesa? Recuerden, la promesa empieza con la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Después con la promesa séptupla que se hace a Abraham. Y Pedro habló de Abraham en su sermón, Esteban habló de Abraham. Ahora aquí nosotros podemos ver también toda la descendencia de él
podemos decir Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Isaí, David. Esta es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la cual se prometió a cada uno de estos que acabo de mencionar. De este vino nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo, Jeremías capítulo 23. Aquí podemos ver acerca de David siendo el padre o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 23 y versículo 5. Me están pegando las hojas. 23:5. Dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo y reinará como rey. Está hablando de Cristo Jesús, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, al final de los 7 años de tribulación, entrando al milenio. Entonces eso no lo hizo David, lo hizo su descendiente, nuestro Señor Jesucristo, y de él viene, de él está hablando el versículo 23 aquí en Hechos capítulo 13. Vamos con versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Esto también fue predicho. Su primo hermano, Juan el Bautista, fue quien fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, abrió camino. Y este es conocido con la muy célebre frase que aparece en varios lugares en la Biblia: voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, él era la voz que clamaba en el desierto y fue la persona quien abrió camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en sus sermones, si ustedes ya leyeron, porque estaba hablando a hebreos, él estaba hablando a judíos, ¿verdad? Y dijo, pues Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, a David, ustedes ya han leído todas esas porciones. Sí, ya lo hemos leído. Y han leído también acerca de lo que se dice de Juan el Bautista. Sí, lo hemos leído. Okay. Ahora vamos a ver dónde se habla de Juan el Bautista. Vamos rápido a Isaías. También todo esto es predicho, todo esto es profecía puesto en acción. Híjole, ya estoy como el hermano Luis. ¿Dónde está Isaías? Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, vamos a leerlo. Voz que clama en el desierto. Aquí está la profecía de Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová. En otras palabras, aquí está llamando en Isaías 43, está hablando o diciendo que Jesucristo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Quiero que observen eso. Aquí dice, voz que clama en el desierto, eso es Juan Bautista. Preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Pues, ¿quién es Jehová? Cristo Jesús del Nuevo Testamento es Dios Jehová del Antiguo Testamento. Y este es nada más uno de muchísimos otros versículos que muestran esta realidad. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y el torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En otras palabras, las personas van a físicamente ver a Jehová. ¿Por qué van a ver a Jehová físicamente? Porque Jehová, Dios encarnado, es la persona de Cristo Jesús. Veamos Isaías capítulo 9. Sí. Dios con nosotros. Vamos a verlo, Isaías capítulo 9. No lo tenía escrito, pero me parece, sí. Fíjense nada más. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, ¿qué dice? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es
está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, su manifestación en su encarnación. El que vino de David. Dios mismo habla de su divinidad. Bien, también podemos ver a Juan el Bautista mencionado también en el libro de Malaquías. Esto es muy famoso también aquí. Malaquías capítulo 3. Y versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el mensajero que preparó el camino de delante de Dios, Jehová, Cristo, era la persona de su primo, es decir, Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista. Bien, entonces eso se cumplió en Juan el Bautista, eso se cumplió en la persona de él. Entonces están diciendo, pues Juan el Bautista ya vino, y Juan el Bautista realmente su ministerio fue grande, aunque fue un tiempo muy corto, fue grande. A lo que me refiero es, para cuando Pablo llega a visitar lugares de Asia y en otras partes, había personas que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, muy muy lejos de Jerusalén. Vamos a verlo, Hechos capítulo 19, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Hechos 19, 1 al 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, fíjense, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, recorrió todo, vino a Éfeso, estaba en Éfeso, muy lejos de Jerusalén, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, cuando ustedes recibieron a Cristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a morar en su persona, ¿sí? Porque eso sabemos que eso es parte de la salvación. Y eso viene en el bautismo del Espíritu, el momento en que uno ha aceptado a Cristo como Salvador. Cuando tú has aceptado a Cristo como Salvador, automáticamente eres bautizado en el Espíritu Santo. En otras palabras, identificado o sellado con el Espíritu Santo, y Él comienza a morar y hace su habitación en tu persona. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera sabía nada de eso. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? A ver, entonces, ¿cómo fuisteis bautizado? Pues si no recibieron el Espíritu Santo, entonces no tuvieron el bautismo del Espíritu. Eso implica que no aceptaron a Cristo como su Salvador. Porque si ustedes aceptan a Cristo como su Salvador, automáticamente y por default son bautizados en la persona del Espíritu Santo. Otra vez, al ser bautizados en Cristo, es decir, no en agua, ¿sí? Hay mucha gente, y ahorita vamos a ver unos versículos ahí mismo en Hechos 19, donde hay un aparente problema muy grande con Hechos 2:38 y este otro, que la gente piensa que es que la palabra bautismo siempre implica agua, pero esto es falso. La palabra bautismo no siempre implica agua. Recuerden que la palabra bautismo tiene muchísimas definiciones, aproximadamente unas 16 definiciones, entre ellas mojarse, bañarte, lavar, ahogarte. O sea, si yo me meto a la playa, me bauticé. Si me meto a la regadera, me bauticé. Si me meto a una alberca, he sido bautizado, ¿sí? Si me muero en una alberca porque me ahogué, me bauticé ahí también, ¿sí? Entonces, otras de las definiciones para la palabra bautismo que no implican agua es la palabra identificación. Entonces, cuando yo he sido identificado o bautizado en Cristo, automáticamente soy bautizado o identificado en el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 2:38 y estos versículos que vamos a ver ahorita a continuación son malinterpretados porque la gente piensa que la palabra bautismo o bautizo automáticamente implica agua, pero no es así. Vamos a verlo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, es decir, de Juan
el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y él bautizaba para arrepentimiento de pecados. Vamos a verlo, y esto lo sabía el mismo Pablo, y menciona en el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero eso no te lleva al cielo. El bautismo de Juan nada más es un arrepentimiento, mas eso no te lleva al cielo. ¿Okay? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Cristo Jesús. Él está diciendo, arrepiéntense ahorita, hagan el acto público de arrepentimiento, bautícense en arrepentimiento, pero cuando venga aquel a quien yo no soy digno de desatarle el calzado, cuando venga él, a él oíd, a él creed, él es el que va a traer perdón. Porque si ustedes recuerdan, hay diferentes oficios de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene diferentes oficios. El oficio de nuestro Señor Jesucristo, o uno de sus muchos oficios, es el de perdonar. Si el Espíritu Santo no perdona, Dios Padre tampoco perdona. El que perdona es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él es que el Padre nos justifica. ¿Okay? Quien da perdón es Cristo Jesús. Entonces estaba diciendo Pablo, arrepiéntanse, pero cuando Él venga, identifíquense o bautícense en Él para perdón de pecados, como dice Hechos 2:38. Vamos a verlo. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Dice la palabra, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, así de simple. Hechos 2:38 es completamente malinterpretado. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Vamos a tomarlo desde el punto de vista de Juan el Bautista. Juan el Bautista era, bautícese o identifícate con tu pecado. Arrepiéntete, bautízate, entiende que eres pecador, identifícate con tu pecado. Número 2. Y después bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, o identifícate en la persona de Cristo Jesús. Acepta la obra que Cristo Jesús hizo, identifícate con Él, para que después de que te identifiques con Él, puedas tener el perdón de pecados, porque ese es el oficio de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de pecados, para poder ser bautizados o recibir el don del Espíritu Santo, ser identificados con el Espíritu. Entonces, número 1, me identifico con mi pecado, conociendo y aceptando que yo soy un pecador y que no merezco nada. Me identifico con mi pecado, soy bautizado en arrepentimiento. Número 2, para poder identificarme con la obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Eso es la identificación, la aceptación de lo que Él hizo. Para número 3, ser identificado o ser bautizado por el Espíritu Santo y ser morada del Espíritu Santo. Pero este era el asunto aquí en Hechos capítulo 19. Ellos habían sido bautizados para el arrepentimiento en el bautismo de Juan, pero ni siquiera sabían nada de ningún Espíritu Santo, porque aún no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, porque no habían creído en Cristo Jesús. A lo que voy es, el ministerio de Juan fue mucho más grande de lo que nosotros creemos que fue, porque hasta Éfeso y seguramente en otros lugares ya se había hecho o se había escuchado lo del bautismo de arrepentimiento de Juan, aunque no habían creído aún en Cristo Jesús. Bien, y seguimos en el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, se identificaron con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no tenía nada que ver con el bautismo en agua, sino con la identificación de lo que Él hizo. Acepto lo que Él hizo. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, o fueron bautizados con el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Continuamos. Ahora sí, vamos a regresarnos a Hechos capítulo 13. Porque nos hemos salido muchísimo aquí del tema. Avanzamos, vámonos con, el versículo 24, aquí también cuando está hablando acerca de Juan el Bautista,
comienza a hablar acerca de, él menciona que él no era digno de desatar el calzado de aquel que vendría. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, de los versículos 19 al versículo 23. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero avanzamos. Hechos capítulo 13 y versículo 25, dice la palabra: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahí está. Bien, continuamos. 26. Para unos hermanos, es decir, hebreos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Nuevamente, oyentes mixtos. También había griegos ahí. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, el mensaje de la salvación, de esta salvación. Pues, ¿cuál es el mensaje de la salvación? No era exclusivo para los judíos, era también para los gentiles también. Y el mensaje de salvación fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Muchas personas piensan que el Evangelio es hacer buenas obras. De hecho, hace poco escuché a un sacerdote católico en la televisión que decir que la gente que no hace buenas obras no están llevando a cabo el corazón del Evangelio. Las obras no tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, sin ningunas obras de ningún tipo. El corazón del Evangelio no son las obras, es lo que Cristo hizo, no lo que tú puedes hacer. Bien, continuamos. Entonces, se les dice el mensaje de este Evangelio. Ahora, eso es precisamente lo que Pablo hizo. Dentro de este sermón, si nosotros observamos, más adelante lo vamos a ver, en los versículos 28 y 29 hablan de su muerte, mientras que los versículos 30, 31 y más adelante hablan de su resurrección. Por lo tanto, nuestro apóstol Pablo aquí, en efecto, da el mensaje de salvación, porque menciona la muerte. De hecho, también menciona su sepultura, porque va a decir que no vio corrupción, y habla también de su resurrección. Por lo tanto, él lleva a cabo lo que él menciona en el versículo 26, que para ellos era la palabra de esta salvación, la palabra del Evangelio: muerte, sepultura, resurrección. Bien, 27, avanzamos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En otras palabras, fracasaron los líderes religiosos de Israel para identificar quién era el Mesías. Todo el Antiguo Testamento estaba repleto de cosas que hablaban de su persona y dan testimonio de él. Todo el Antiguo Testamento está repleto. Y dice que ellos leían cada día de reposo esas palabras que hablaban de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vino Cristo Jesús, no le conocieron. Un fracaso rotundo. Ignoraron que el Antiguo Testamento habla de aquel quien habría de venir, quien vino, y cuando vino le rechazaron. La piedra angular que fue rechazada. Bien, y eso es lo mismo que está diciendo aquí a Pablo. Pero vamos a ver Mateo capítulo 22. Ya leímos Juan 5:39 al inicio, pero ahora vamos a leer ¿qué dije? Mateo. Disculpen. Mateo capítulo 22 y versículo 29. Aquí en 22, 29 dice lo siguiente: entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estos líderes, estos fariseos, los miembros del Sanedrín, los saduceos, todos los que estaban dentro del concilio, los sumos sacerdotes, ignoraron la misma palabra que ellos exponían cada día de reposo.
Y todas estas palabras que ellos leían daban testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y le rechazaron. Una cosa interesante es el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Irónicamente, aunque ellos leían la palabra de Dios cada día de reposo, ellos mismos, al desechar a Cristo Jesús, el Mesías que había de venir, ellos mismos cumplieron profecía. Qué irónico. Vamos a verlo. Isaías capítulo 53. Vamos a ver a la profecía a la que ellos cumplieron. Isaías capítulo 53. Y vamos a leer el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando vino Cristo Jesús, él fue odiado, no lo estimaron, buscaron su muerte, y aquellos que leían la ley y pensaban cumplirla siempre, diario, según ellos mismos la cumplieron en el asesinato del Mesías. Versículo 28, y no solamente en esta forma, sino, vamos a ver, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Sin causa alguna, él fue rechazado. Esto también es profético. Salmos capítulo 69. Salmo capítulo 69 y versículo 4. Esta es la profecía de eso. Salmo 69, 4. Dice la palabra de Dios aquí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Aborrecido sin causa. Ahora vamos a compararlo con Juan capítulo 15. El Evangelio según San Juan capítulo 15 y versículo 25. Aquí en Juan 15, 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Todo esto ya estaba escrito. Y esto nos lleva a su muerte, versículo 29, 13-29, el Evangelio mismo. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolas del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Claramente podemos ver en el versículo 29 su muerte y en el versículo 30 su resurrección, llevando a cabo el mensaje de salvación que se menciona en el versículo 26. En cuestión a su muerte, dice el versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas, es decir, todas las profecías hechas. Son muchísimas, son decenas, son tantas que nos tomaría muchísimo, pero voy a decirles algunos básicos. Número 1, en el Antiguo Testamento, en Salmo 109, 25, se nos dice que Jesucristo sería objeto de oprobio, y fue cumplido. En Salmos 22, 17 se nos dice que multitudes lo verían colgado, y se llevó a cabo. En Salmos 22, 18 se dijo que se harían suertes para quedarse con sus ropas. Así pasó. En Salmo 69, 21 se nos dijo que él se le daría a tomar hiel y vinagre para curar su sed. Así sucedió. En Salmos 22, 1, vamos a leer ese.
Vamos a leerlo, ese sí es muy interesante. Salmos 22:1. Vamos a ver estas palabras. En Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas palabras son iguales ¿a qué? A lo que dijo cuando Él estaba en la cruz. Dios mío. Hasta sus mismas palabras que Él dijo desde la cruz fueron profetizadas. También en Salmos 31:5 nosotros vemos que fue profetizado que Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Vamos a verlo. Salmo 31 y versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Estas mismas palabras demuestran lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario, y así se cumplió. En Salmos 34:20 se nos dice que ningún hueso suyo sería roto. ¿Y qué creen? Cuando estaba en la cruz, ningún hueso suyo fue roto. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, se nos habla de que su costado sería traspasado. ¿Y saben qué pasó en la cruz? Su costado fue traspasado. Y en Isaías 53:9 se nos menciona que Él sería sepultado entre los ricos. Y así fue. Cristo Jesús fue sepultado entre los ricos. Todo de lo que Él se dijo en el Antiguo Testamento, en el Verbo, en su persona, en Cristo Jesús, se cumplió. Versículo 30 y 31 de Hechos 13. Aquí ya habla nuevamente de la resurrección. Mas Dios le levantó de los muertos, y Él apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces esto lo podemos ver, que hubo testigos de su resurrección. Es un hecho. No solamente vino, nació como se prometió, no solo murió de la forma exacta como se dijo que iba a morir, no solamente resucitó de la forma en que se dijo que iba a resucitar, sino que también Él tenía más de 500 testigos que lo vieron. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 6. Pablo mismo también experimentó a la persona de Cristo Jesús resucitada. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Vamos a leerlos. Entonces no solamente está diciendo estas cosas por decir, sino que está diciendo: hay más de 500 testigos oculares que han visto a Cristo Jesús muerto y resucitado. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 6 primeramente. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después de a todos los apóstoles, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, es decir, a Pablo. Hubo más de 500 testigos de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, de los versículos 33 al 37 de Hechos 13, que son los versículos que faltan, vamos a leer de 3 promesas también cumplidas. Bien, vamos a leer rápidamente del 33 al 37, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está hablando de Salmos capítulo 2, versículo 7, que no solamente menciona su encarnación, sino también su resurrección, y aquí lo está utilizando desde ese punto de vista. Al cual Dios ha cumplido los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también, Salmo 2, 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Eso viene en Isaías 55, versículo 3.
Isaías 55, versículo 3 es la cita. Entonces tenemos la cita de Salmos 2:7, ¿sí?, de su venida, su encarnación y también su resurrección, que iba a ser levantado de entre los muertos, las misericordias de David, Isaías 53:3. Y vamos a ver también que dice que su cuerpo no vio corrupción. Eso lo menciona Salmos 16:10. Su cuerpo no vio corrupción, Salmos 16:10. Pero vamos a terminar de leer 35. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Vuelvo a repetir, ese Salmos 16:10. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Diciendo o haciendo el contraste entre David y nuestro Señor Jesucristo, aceptaron ellos muy bien al rey David, pero aquel que es más grande que el rey David fue rechazado. Aquel quien era perfecto y justo en todo fue abominado por la gente. Este es el mensaje de salvación que aún debe de ser dado a la gente hoy. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Ese es el Evangelio. No tiene nada que ver con obras. El Evangelio es lo que Él hizo. Y para dar fe de lo que Él hizo, tan solo hay que ir al Antiguo Testamento para ver las palabras que dan testimonio de Él, las cuales fueron cumplidas a su perfección en la persona de Cristo Jesús. El Evangelio sirvió en estos años y funciona aún. La cosa es, ¿lo estás llevando? ¿Estás llevando ese Evangelio o no lo estás haciendo? El Evangelio que funcionaba antes funciona aún. Espero que estés dando testimonio de la persona de Jesucristo, mostrando las proezas que Él hizo, cumpliendo las profecías que hablaban de Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le agradecemos por todo lo que nos ha dado. Señor, le pedimos que en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente siempre estemos pensando y hablando acerca de su Evangelio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, para que su Espíritu Santo haga la obra en los corazones y que este mensaje de salvación realmente cambie corazones, que sean salvos, Señor. Señor, a nosotros en nuestras iglesias en la actualidad nos falta predicar más acerca de ese Evangelio. Predicamos de un montón de otras cosas, Señor, y dejamos muchas veces en un segundo plano o tercer plano la predicación de tu Hijo Jesucristo y de lo que hizo en la cruz del Calvario, sabiendo, Señor, que esa es la única forma en que podamos ser salvos, entendiendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos fuera del nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que nos des una carga, un deseo verdadero por impartir tu Evangelio a nuestros amigos, vecinos, colaboradores, gente que trabaja a un lado de nosotros, Señor. Danos el deseo de llevar tu Evangelio. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.